Muy bien, estamos con Oseas Barbarán, que es presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP. Señor Barbarán, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Artaus. ¿Qué tal? Rápidamente, están cuestionando este asunto del desayuno, diciendo que no se impidió el ingreso a nadie. ¿Es o no es cierto que prácticamente no les permitieron participar en este desayuno que se produjo en esa fecha? A los nahuas. Sí, es cierto. Hace un mes aproximadamente la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha convocado a una conferencia de prensa, a la prensa en Lima, donde justamente se ha tratado el tema de los nahuas, ¿no? Salud, vida y recursos gasíferos, ¿no? Un tema que tiene que ver pues directamente con la población nahua. Nosotros, como Organización Indígena Nacional Representativa de los Pueblos de la Amazonía, a través de nuestro asesor internacional, que es el señor Ulises Rosas, hemos encargado para que él contacte con los organizadores de este evento. Y totalmente fue denegada la solicitud. Entonces, estaban las tres autoridades del pueblo nahua, de Santa Rosa Serjali, en Lima, y ellos quisieron participar en la conferencia, pero no lo dejaron ingresar. Eso es cierto, los correos electrónicos tiene el señor Ulises, cualquier cosa pues para tener, ¿no? Yo creo que es importante que hablemos también la verdad, ¿no? Ahora, este desayuno era aparentemente, entre otras cosas, para informar acerca de la audiencia que se iba a producir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el mismo tema de esta reserva, Nahua, Cahuapacori, no sé si, sobre pueblos en aislamiento que podrían ser afectados por la ampliación del proyecto Camisea, ¿no es cierto? Y ahí tampoco han podido participar. ¿Qué ha pasado? Así es. Lo que nos causa un poco indignante para nosotros como pueblos indígenas es que como las ONGs pues siguen utilizando el nombre de los pueblos indígenas, ¿no? Eso me parece muy mal, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en pleno siglo XXI los pueblos indígenas tenemos que tener nuestra voz propia y nadie puede hablar por nosotros. Ya creo que somos mayores, conocemos las cosas, las realidades, y yo creo que los protagonistas de nuestra propia historia debemos ser los pueblos indígenas. Ahora, la participación de los nahuas en la 149 sesión, que es considerada como audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó justamente el 1 de noviembre en Washington, nosotros participamos. Yo personalmente también participé juntamente con el señor Ulises y los tres nahuas. Estaba la autoridad tradicional, que es el Curaca, José Disputitiva, estaba Elsa Disputitiva y Julián Seido. Son autoridades de la comunidad de Santa Rosa Serjali, que justamente ellos están dentro de la Reserva Territorial Cucapacori Nahua Nantis, ¿no? Y estuvimos pues presenciando la audiencia pública en Washington. Lamentablemente nosotros pedimos acá, faltando 2 semanas, acá en Lima, hemos sostenido un diálogo directo con los representantes de la presidencia del Consejo de Ministros, con el área de diálogo y sostenibilidad, donde hemos expresado a nombre de los nahuas, pues, para poder facilitar para que los nahuas, ya que se trataba, pues, de asunto de los nahuas, y que era necesario que también ellos participen. Y así mismo hemos conversado con muchas autoridades gubernamentales, por ejemplo, con la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, y también con algunos representantes de la Procuraduría Supranacional y otras autoridades del gobierno, pero sin embargo no han sido considerados los hermanos Nahua. Pero nosotros hicimos todo el esfuerzo para viajar a Washington, justamente para poder escuchar, ¿no? Porque la presencia de los nahuas era sumamente importante en esta audiencia, porque trataba el futuro de ellos. Claro. Y lamentablemente no tuvimos la oportunidad de ni siquiera, ¿no? Hablar, ¿no? Pero estuvimos durante una hora. Los representantes del Estado representaron, valga la redundancia, la voz de los nahuas. Tampoco. Nosotros le dijimos al señor Luis Huerta, la Procuraduría Supranacional, por favor que nos considere también, porque están los hermanos nahuas aquí, justamente, que ustedes ven los videos también, en la primera fila están los hermanos nahuas, nosotros lo acompañamos, ¿no? Pero nadie, ninguna institución del Estado, ninguna ONG ha mencionado, por favor, por lo menos por respeto, están los hermanos nahuas aquí presentes en esta audiencia. No se ha mencionado de ninguna manera. Ahora, en esta
carta, ellos ya no sostienen que los nahuas estén en aislamiento voluntario. Sin embargo, se supone que los nahuas son la población principal de esta reserva, digamos, ¿no? Así es. Pero dicen que están en contacto inicial. ¿Esto es verdad? Sí, lo que pasa es que desde el 2003, desde el 2005, como 10 años, el pueblo nahua que está dentro de la reserva territorial Cugapacori Nahuananties están ya conectadas con el mundo occidental. Yo he leído por ahí que desde el año 84 están ya conectados. Sí, exactamente, porque ha hecho una labor impresionante, importante, la misión dominica de Cepaba, por ejemplo. Y entonces estudian en escuelas, en colegios, eso ya no es contacto inicial, eso es contacto pleno. ¿O no? Sí, eso es lo que, pero lamentablemente pues existen algunas normas que dicen que está en contacto inicial, algunos aislamiento voluntario, pero creemos más de 10 años ellos están conectados con el mundo occidental, tiene su documento nacional de identidad, tiene su posta médica, participa también el alcalde de Cepaba, por ejemplo, tiene construcción de escuelas y están conectadas. Y ahora yo tengo documentos, señor Althaus, con puño y letra que firman los hermanos nahuas, donde piden a la ministra Diana Rivas, ¿no?, que destrabe. Ellos tienen un fondo de 3 millones y pico de dólares justamente para atender eso, y la plata, el dinero de compensación y fondo y decomiso están ahí. Entonces yo creo que ese dinero ya, no sé qué cosa esperan las autoridades del Estado, en este caso el Viceministerio de Intercultural ya tiene que destrabar estos fondos para que estos fondos pues sean dirigido y atendido pues la necesidad de del pueblo nahua, y hay otras comunidades nativas más que están dentro de la reserva territorial. Entonces yo creo que es importante que el Estado de una vez intervenga y vea alguna norma, ¿no?, que modifique en todo caso, porque ellos lamentablemente están en reserva territorial, ¿no? La comunidad de Santa Rosa de Cerralli, en este caso, pues está conectado al mundo occidental, ¿no? De acuerdo, entonces ya no debería ni siquiera ser una reserva eso, porque deberían titular quizás esa comunidad, ¿no? Eso es los pueblos cambian. Los pueblos indígenas también van. Ellos, si bien es cierto que están dentro de la reserva territorial Cugapacori Nahuananties, eso hace más de 10 años, pero ellos también lo que me expresaron es como dirigentes que somos nosotros a nivel nacional, nos expresaron que quieren titular justamente titular sus tierras, porque están dentro de la reserva territorial. Nos parece algo como cualquier animal, los indígenas pues están calatos, desnudos, había que estudiar, había que seguir investigando, pero por favor, pues, un poco más de respeto también las ONGs que siempre hablan por los pueblos indígenas de la Amazonía. Si bien ellos tienen recursos financieros del extranjero, pues deben dedicarse pues a solucionar los problemas y las necesidades principales de los pueblos de la Amazonía en su conjunto. Es increíble, ¿no?, que los propios nahuas no puedan hablar por sí mismos, ¿no?, en estas organizaciones. Y tengan Ahora, ellos dicen que en esta reserva hay pueblos que están en aislamiento voluntario y mencionan a varios. ¿Esto es verdad? Sí, existen pueblos que no están contactados, pero también hay una comunidad que se llama Montetoni, que también está en la misma situación que Santa Rosa de Cerralli. Por ejemplo, hace un mes nosotros hemos tenido un diálogo con la viceministra de Interculturalidad, con Patricia Balbuena. Ellos nos han manifestado, por ejemplo, la comunidad misma ha pedido a las autoridades para que entreguen documento nacional de identidad, porque ellos quieren trabajar, quieren tener empleo local. Están ya conectados con el mundo occidental, tiene escuelas, entonces ¿por qué esa gente pues, hay que dejarlo pues en una situación? Siempre y cuando pues respetando su identidad cultural, su medio de vida, ¿no? Todos los entornos sociales, medioambientales que ellos tienen, se tiene que respetarse, ¿no? Ahora, yo leí un informe, no sé si era un señor Coronado, puede ser, identificando cuáles eran los pueblos y cuántos habían en situación de aislamiento voluntario, y me parece que eran muy pocos, digamos, en términos de número de personas, en comparación con los que están integrados, ¿no? Los nahuas que son mayoritarios ahí. Es como 470 habitantes aproximadamente, la comunidad de Santa Rosa de Cerralli. Pues, y en cambio habían este pueblo que creo que eran 21, los Nantis, los Cugapacoris, eran como 21 personas en un lugar, unas cuantas en otro, eran muy pocos en comparación a los que están. Entonces, realmente aquí ¿hay o no hay, a su juicio, una manipulación, digamos, de la realidad? A eso vamos nosotros. Nosotros, bueno, yo veo un acto de injusticia, que alguien
que terceros estén hablando por los pueblos indígenas. Por favor, pues, un poco más de respeto. De acuerdo. Si hay recursos financieros del exterior que se traen, pues debe dedicarse exclusivamente al desarrollo de los pueblos. No podemos mantener a esos pueblos indígenas como cualquier otro animal, había que seguir investigando. Basta ya de las instituciones que captan fondos, pues utilizan el nombre de los pueblos indígenas y muchas veces dividen también. Y no creo, a estas alturas como CONAP, nosotros creemos que estamos con la suficiente capacidad de administrar nuestros propios fondos, nuestros propios proyectos y ejecutar nosotros mismos. Y ya no necesitamos ningún intermediario. Ese es un reto para nosotros como pueblos indígenas y yo creo que se haría una gran justicia, ¿no? Si algunas instituciones creen que quieren desarrollar los pueblos, tienen que tener pues una visión no clara, qué es lo que quieren realmente a seguir trabajando a favor de los pueblos indígenas, ¿no? Bien, señor Oseas Barbarán, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Muchas gracias por su participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Cristian Hudbalker y Juana Mercado Arauco, ella es procuradora del Gobierno Regional de Huánuco. Habría un cierto contencioso con Antamina, con la minera Antamina respecto del estudio de impacto ambiental, en fin, vamos a escuchar el problema.